Bienvenidos al podcast de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y el día de hoy tengo para ti el 11º episodio de este podcast en el cual le nombré Conciencia Emocional. El día de hoy vamos a centrar la atención de este episodio hacia este fabuloso tema. Vamos a hablar acerca de cómo la conciencia emocional nos puede favorecer para la interacción con nuestro propio espíritu, con nuestro propio entorno, y cómo los procesos de conciencia emocional van fortaleciendo mucho toda nuestra perspectiva relacionada a la vida, a la existencia, a compartir con nosotros mismos, con otras personas. Y es muy interesante porque todo esto deriva de encontrar, por ejemplo, la diferencia entre emociones y sentimientos. A menudo estas dos palabras se escuchan cuando hablamos de emociones y también cuando hablamos de sentimientos. La diferencia entre emoción y sentimiento es algo que a menudo produce un tipo de confusión a la hora de entender el concepto. Vamos a hacer algunas referencias en cuanto a la distinción de estos dos términos para poder comprender un poco más cómo se pudiera definir cada uno de ellos. Primero vamos a empezar con ¿qué es una emoción? Una emoción, así de forma muy concreta, es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante algún estímulo externo, como por ejemplo la visión de una araña, o interno, como el recuerdo acerca de los años de la infancia, algún proceso de atrás. Eso significa que una emoción es algo que es generado por el sistema límbico del cerebro cuando los grupos de neuronas relacionadas con ciertas experiencias de manera en la que estamos predispuestos a actuar de cierto modo. Eso ocurre a lo largo de la vida. Nuestro cerebro, por así decirlo, no se limita a memorizar datos, entonces las emociones se quedan como grabadas. Es un proceso que se activa mediante un estímulo, y la información de lo que se va experimentando va de la mano de información acerca de cómo reaccionamos. Es por eso que si aprendemos a asociar, por ejemplo, los insectos, las picaduras, cuando veamos uno, tendremos a experimentar una sensación de miedo. Y es ahí donde aparece la emoción. Nuestro cuerpo habría aprendido que con esa información visual puede haber una reacción acumulada en el cuerpo. Y bueno, un sentimiento es similar, sin embargo, al ser similar a una emoción y esta, pues de cierta forma muy relacionado con el sistema límbico, además de esta predisposición espontánea, incontrolable y automática, incluye la evaluación consciente que hacemos de esa experiencia. Es decir, cuando el sentimiento tiene una valorización consciente de la emoción, la experiencia es subjetiva en general. Entonces, el sentimiento es lo que te permite, de cierta forma, decodificar la emoción. Cuando trabajamos, por ejemplo, la emoción de la alegría, podemos analizar desde cómo me hace sentir esa emoción a través del cuerpo, a través de la mente, a través de la respiración. Entonces, me siento feliz, me siento alegre. Puedo identificar la alegría en gran parte de mi cuerpo. De cierta forma, los sentimientos van a ser como esa lupa para poder analizar la reacción de la emoción. La emoción la identifico y con el sentimiento la vivo, por así decirlo. Es muy interesante porque podemos empezar a detectar que cuando tenemos estos dos conceptos, tal cual la diferencia, pues puede tener muy presente que las emociones como los sentimientos tienen que ver con algo irracional, que tiene que ver con una manera subjetiva con la que experimentamos una situación. Ninguno de los dos fenómenos puede ser traducido en forma de palabras o de manera como muy concreta, pero sí se puede experimentar a través de las sensaciones, ¿no? A través de lo que se está experimentando. Por ejemplo, una diferencia muy fundamental entre emoción y sentimiento es que la primera es totalmente básica, primitiva y unidireccional, en el sentido de que es algo que aparece automáticamente al presentarse un estímulo, mientras que el sentimiento incluye la capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente y por lo tanto tiene que ver con la capacidad de pensar en términos abstractos y simbólicos.
El sentimiento te va a permitir procesar la emoción que estás viviendo o que estás sintiendo. No la quiero repetir. Es un proceso muy interesante porque, pues bueno, las obras de arte, así por ejemplo, son la caracterización clásica de los sentimientos, porque son sublimaciones abstractas de las emociones. En un poema no solo hay emociones, sino que necesariamente debe de haber también sentimiento, algo que permite expresar la manera simbólica de lo que se siente. Así pues, los sentimientos son bidireccionales, ya que pues algo que va desde los procesos mentales más básicos y primitivos hasta la conciencia, pero también hay algo que se ve desde la conciencia con una perspectiva en donde se valora, se experimenta la situación de forma holística, global. Es un proceso muy interesante. Ambos procesos son inseparables. Se requiere una emoción y un sentimiento. Cuando empezamos a procesar esta perspectiva en donde las emociones que pueden ir apareciendo a lo largo de mi día van a tener también un proceso de reflexión en torno al sentimiento, vamos a crecer de una forma emocional muy interesante. Vamos a poder procesar lo que estamos sintiendo de una manera clara, con un concepto así muy firme respecto a lo que pudiera estar experimentando. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Entonces, cuando detectamos que esa adaptación es posible en cualquier tipo de emoción, vamos a poder fluir de una manera más sencilla, mucho más fácil. La experiencia pues juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. Se trata de un estado en el que cuando aparece una situación que nos evoca una emoción, podamos aprender a fluir con esa emoción que se activó. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, los estados emocionales, existen diferentes tipos de emociones, como el miedo, la sorpresa, el asco, la ira, la alegría, la tristeza. Cada uno de estos tipos de emociones tienen una función específica y se manifiesta a través de distintos componentes de las mismas, que pueden ser de índole conductual o de índole fisiológica. El ser humano y la experiencia de una emoción generalmente involucran un conjunto de procesos cognitivos, actitudes, creencias sobre el mundo. Esto lo utilizamos para valorar una situación concreta, por lo tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que se vive, acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de una forma innata. Entonces, pudiéramos decir que tenemos como sensores para poder visualizar y sentir una emoción. Cuando empezamos a trabajar este punto de las emociones, podemos empezar a cuestionarnos: yo conozco mis emociones, yo me conozco a la perfección, y no necesariamente, porque muchas veces se puede manifestar, experimentar de cierta forma una represión de las emociones, guardarlas, no soltarlas, y es ahí donde podemos empezar a generar un tipo de acumulación. La conciencia emocional nos propone empezar a tener un acercamiento a todas las emociones que nos acompañan, desde el enojo, la ira, la tristeza, hasta la alegría, la paz, ¿no? La felicidad. Esos momentos en donde emocionalmente mayor parte del tiempo quisiéramos estar, pero también a través de las emociones que pudieran ser un poco más intensas o profundas, como la tristeza, el enojo, la ira, podemos también utilizar ese proceso, ¿no?, tan complejo que nos ponen a trabajar en ocasiones de forma positiva, para aprender, para fluir a través de ellas. Es ahí donde vienen muchos procesos de sanación. Cuando no reprimimos estas emociones, podemos hacernos cargo del proceso de aprendizaje que esa emoción me está dando. Y es ahí donde puedes modificar a tu libre albedrío la emoción desde el significado que estás sintiendo, pero no fugándote ni reprimiéndola, simplemente aceptándola y trabajando a través de ella, tomando en cuenta que también en ocasiones, a nivel familiar, a nivel social, a nivel pareja, hay ciertas emociones que pueden ser aprobadas o desaprobadas. Algo que se puede ver mucho es que, por ejemplo, si estás triste y estás llorando, siempre se van a acercar a preguntarte: ¿qué tienes? ¿Qué está pasando? Ya no llores. Y en ese momento
las buenas intenciones de consolarte pudieran también intervenir en un proceso que es necesario. Quizá en ese momento es necesario llorar un poco y liberar. Y al sentir la presión de tener que estar bien, pues se puede cortar ese proceso. Por otro lado, en ocasiones, la gente cercana a nosotros puede proyectar una emoción que no le gusta liberar y se puede sentir incómoda de estar viendo una emoción o un sentimiento también profundo a través del llanto que se está reprimiendo. Entonces es un proceso muy interesante lo que puede generar el experimentar las emociones, ¿no? Como seres humanos, al ver a otro ser humano con una emoción presente, evidentemente va a haber un estímulo y una reacción en nosotros. Es ahí donde tenemos que aprender a trabajar esos momentos en donde podamos liberar las emociones. Cuando se manifiesta un proceso de aprendizaje con una emoción, ese proceso tiene que madurar y podemos identificar esa maduración cuando se repite otra situación en donde se manifieste, por ejemplo, el enojo, y podamos evaluar de qué forma gestioné mi enojo, de qué forma fluí con esa emoción. Y es ahí donde puedes tener un avance conductual muy favorable, ¿no? Eso lo veo mucho con los pacientes, cuando pueden empezar a tener una actitud en donde puedan resolver, pero a través de ciertas prácticas, la emoción, ¿no? que está generándose. Veo mucho que se puede decodificar la emoción. Y la parte que nos ayuda a decodificar la emoción es el sentimiento. Entonces, cuando trabajamos estos procesos con esta componente, esta palabrita hermosa que se llama conciencia, podemos empezar a conocernos de una forma más profunda. Y la libertad parte del autoconocimiento. Eso lo decía mucho el doctor Jacobo Grimmer. El autoconocimiento es básico para experimentar una libertad, para conocerse, para saber de qué forma se va viviendo, se va experimentando, ¿no? La emoción, cualquier proceso de aprendizaje. Es ahí donde podemos empezar a prestar mayor atención. Durante mi semana, durante mi día, ¿qué emociones me acompañan la mayor parte del tiempo? ¿Con qué emociones me está costando trabajo lidiar? ¿Qué emociones me está costando trabajo dejar que se activen en mí, por ejemplo? Entonces es ahí donde podemos empezar a tener también ciertos hábitos en donde nos aprendamos a escuchar a nivel emocional, en donde podamos conectar de forma profunda con lo que estamos sintiendo. Y cuando trabajamos la conciencia emocional, podemos tener mayor claridad, mayor estructura. Y evidentemente no es que nos vaya a dejar de molestar la condición de vida que podamos estar experimentando en este momento, las preocupaciones, los pendientes. Eso es inevitable, siempre va a estar. O por algún momento puede estar y no estar. Lo que es importante conocer es la forma en la que se está reaccionando ante ese malestar, porque la respuesta para activar un proceso de bienestar puede radicar también en la forma en la que estoy modificando mi comportamiento para experimentar una realidad distinta. Y es ahí donde hay mucha profundidad en la forma en la que modificas tu presente a través de la conciencia de tus emociones. Cuando puedes conectar lo que estás sintiendo con lo que estás viviendo, encuentras un momento de mucha congruencia en donde sabes que vas para adelante. Y cuando llega una emoción que te hace tambalear, puedes experimentar una pausa, un bloqueo, una situación que no te gusta, que no te sientes cómodo, pero no sabes cómo trabajar. Es ahí donde puedes empezar a conectar un poco más con el significado que le das a esa emoción. Si esa emoción se manifiesta cada que ves a una persona, pues buscar sentir un significado distinto cada que ves a esa persona. Si la emoción se manifiesta y te genera sentir que pierdes el control, trata de soltarlo a través de la respiración, a través de la aceptación, a través del autoconocimiento. Y cuando empiezas a trabajar una ventilación emocional en tiempo real, tu mente, tus emociones, tu pensamiento habita en el presente más tiempo. Mientras más ventiles de forma consciente y asertiva, vas a poder fluir en el aquí y en el ahora de una forma mucho más saludable. Porque cuando acumulas tus emociones, tus sentimientos de una forma crónica, vas a buscar una liberación continua a través de ciertos grupos de personas, a través de la familia, y las emociones se van a disparar y van a buscar liberarse.
Y si tienes mucha chamba de por medio, por ejemplo, con el enojo o la ira, vas a experimentar continuamente una liberación bien profunda hacia la ira y el enojo. Pero si tratas de cultivar emociones en donde no acumules y trabajes en tiempo real aquello que te está costando trabajo procesar, la interacción con esa emoción se va a modificar, porque vas a poder fluir a través del enojo, la ira, la tristeza de una manera diferente. Pero para ello requieres conocer cómo vives cada emoción, cómo vives la alegría, cómo vives la tristeza, cómo vives el enojo, cómo vives la ira, la felicidad, y poder conocer qué herramientas tienes a tu alcance para poder interactuar con la emoción que toque. Es un traje a la medida. Cada emoción va a generar una reacción distinta en nosotros. Y las emociones tienen un proceso en donde están unidas a nuestra personalidad. Cada persona experimenta de forma diferente la alegría, el enojo, la ira, etcétera. Somos seres de verdad infinitos. Cada cabeza es un mundo. Tenemos personalidades únicas y la forma de representar nuestras emociones de forma única. Entonces, mientras más podamos interactuar con esa forma única y especial de vivir las emociones, vamos a poder fluir en el presente de una manera más ligera, de una forma mucho más sana. Y es ahí donde puedes también encontrar muchas respuestas en cuanto a la forma de gestionar las emociones. Tiene mucha importancia el conocernos emocionalmente, porque también a nivel emocional podemos interactuar con las personas que amamos. Y cuando me refiero a interactuar a nivel emocional con las personas que amamos, es que las personas más cercanas a nosotros, de cierta forma, también perciben y tienen una interacción con nuestras emociones y nosotros con las de ellos. Entonces es una mezcla continua en donde el lenguaje emocional, en donde decodificar las emociones, pues presentan un gran reto cuando también estamos interactuando con las personas que amamos. Entonces, las emociones pueden tener una connotación positiva o negativa. A mí la verdad es que no me gusta mucho darles una clasificación, pero percibo que de cierta forma estamos muy familiarizados quizá con las positivas, pero las negativas pues también tienen un área de aprendizaje tremenda, ¿no? Entonces, el reto es poder integrar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy actuando. Las emociones tienen un proceso de liberación de forma natural, en donde se sienten, se piensan y se liberan a través de la conducta. Cuando podemos interactuar con ese proceso natural de ventilación emocional, vamos a experimentar una fortaleza en ese terreno. Nuestro cuerpo emocional se va a fortalecer. Vamos a poder aceptar la emoción que venga, la emoción que se esté presentando de una forma sana, de una forma interesante, profunda, introspectiva. Y es ahí donde puede venir bastantes respuestas. Cuando empezamos a escuchar a nuestras emociones, vamos a tener un acercamiento muy profundo a lo que nos hacen sentir y cómo vamos a experimentar ese sentimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que de repente me sienta triste y experimente una temporada tener alojada la emoción de la tristeza con un sentimiento de desánimo en ocasiones, de negatividad? Porque no sé cuánto tiempo se va a instaurar, ¿no? Pudiera ser algo breve o pudiera ser algo de meses o de años, pero tenemos que tener presente que si nos conocemos a nivel emocional, vamos a poder fluir con ese sentimiento que me puede generar la emoción y poder entender que todo es adaptativo, relacionándonos al surgimiento de las emociones y cómo se van manifestando a través de algún estímulo, cómo pueden aparecer y conectarse con experiencias de vida en donde las emociones están unidas a eventos. Entonces podemos tener muchísimo aprendizaje en torno a los eventos que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida y qué emociones han estado acompañadas en esos eventos, para poder hacer un análisis de cómo nuestras emociones han estado presentes a lo largo de nuestra vida, cómo vivía las emociones y los sentimientos de niño, de adolescente, de adulto mayor, de qué forma se expresaban las emociones, ¿no? Se vivían los sentimientos en casa, con mi familia. Entonces es un análisis muy profundo el que se puede generar en torno a las emociones, porque interactuamos con muchas personas y también con las emociones de esas personas. Entonces sí hay mucha chamba que hacer en ese sentido, pero tiene un proceso de mucha claridad y aprendizaje el conocernos lo más que podamos a nivel emocional. Eso es
clave. El proceso de aprendizaje que nos permite interactuar con nuestras emociones en tiempo real es el autoconocimiento. El trabajar una línea de autoconocimiento de forma consciente nos permite vivir en el presente las emociones que estamos sintiendo. Cuando podemos visualizar que en el presente experimentamos una decodificación a nivel emocional, tenemos un acceso a lo que nos hace sentir la emoción que esté apareciendo. En ese sentido, podemos fluir a través del presente con las emociones que en esa misma dimensión habitan. Conforme empezamos a trabajar los procesos de integración a las emociones que vamos viviendo en el día a día, se fortalece mucho nuestra capacidad para decodificar esas emociones, que son los sentimientos. Es ahí en donde podemos experimentar un avance muy tangible a los procesos psicoemocionales que tienen que ver con esta interacción. La sugerencia para todas las personas que escucharon este audio, este podcast, es que puedan adentrarse a las emociones en donde puedan experimentar una ausencia de control o estructura, que puedan interactuar con ellas y cada una de las emociones que en ocasiones nos cuesta trabajo lidiar, para que se pueda fluir de una forma natural el proceso de ventilación emocional. Las emociones juegan un papel clave dentro de nuestra interacción. Somos seres emocionales. Nuestras emociones nos permitan interactuar en el día a día con las personas que amamos, y es nuestra responsabilidad activar una buena ventilación emocional y asimismo pues una relación con los sentimientos. Cuando empezamos a fortalecer mucho esa resiliencia de índole emocional, esa claridad con la que sentimos estos procesos, podemos experimentar una mayor soltura, una mayor capacidad de vivir el presente. Entonces, las emociones juegan un papel clave para la interacción con el aquí y el ahora. Cuando abordamos estos temas de emociones, probablemente se experimenten ciertos procesos de vulnerabilidad en donde no estamos muy acostumbrados a lidiar con ciertas emociones. Sin embargo, es ahí donde podemos encontrar la verdadera joya de la corona, ¿no? Cuando experimentamos esos procesos emocionales como vengan, como tengan que fluir. Entonces, pues la recomendación a todas las personas que escuchan este podcast es que presten atención a las emociones que estén experimentando, no las repriman y traten de indagar al respecto. Si hay alguna emoción que nos cueste trabajo experimentar, fluir, a través de ella se puede volver algo complicado. Sin embargo, pues tenemos la capacidad de interactuar con cada una de ellas. Yo soy el psicólogo Francisco López y te agradezco haber estado presente escuchando este 11º episodio de tu podcast Psicología Autóctona Transpersonal, Conciencia Emocional. Hasta la próxima.